Listo, muchachos. Entonces, vamos a tratar el tema de soluciones. Ya vimos el tema de gases. Si tienen dudas en la tarea de gases, por favor, al final me preguntan, si no es para aclarar y vayan dejando lista esta semana el trabajo, porque ya pues el 10 es el plazo máximo para subirlo en el entorno de evaluación. Entonces, si quieren al final me preguntan lo de gases. Hoy vamos a tratar el tema de soluciones. Entonces ya vimos las leyes de gases, gases ideales, soluciones y la aplicación del tema. ¿Se conectaron a la web de ayer para el tema de la aplicación de gases y soluciones? ¿Sí se conectaron, muchachos? No, Hola, señora, ¿me yo no. escuchan? Me sirvió el link. ¿No te sirvió el link? ¿No han enviado todavía, no han No, compartido el video? Entonces apenas lo tenga yo se los envío. Para la aplicación del tema es buscar un artículo en inglés y hacer como una especie de resumen, pues donde mencionen el tema ya sea de gases o disoluciones. Entonces ahí explicaba la directora las bases de datos pues, que tiene la universidad como ESCO, Science Direct y otras para poder encontrar el artículo. O si no, por Google también se puede buscar, por Google Academic, y ahí también sale. Entonces escogen un tema, ya sea de alimentos, de farmacéutico y de electrónica, y ahí esa es la última parte. Entonces vamos a hablar qué es una Profe, solución. Dime. qué pena le interrumpo. Al final del CIPAS, espero no se me olvide para poder indagar sobre, mañana tenemos práctica de laboratorio y pues yo voy a llevar el flujo, pero normalmente ¿qué se realiza en un día de laboratorio? Es mi primer día o primera vez que voy a estar en una actividad de estas. Gracias. Tú tienes que llevar ya el preinforme, es decir, los diagramas de flujo. ¿Te escribió el tutor del componente práctico? Sí, señora, sino que pues estoy un poquito embolatado y pues, estoy realizando, pues como en colombiano, qué pena. Pero ya tengo todos los elementos, los instrumentos para ir al laboratorio, pero pues como es la primera vez, la verdad no tengo muy claro el tema de flujos a realizar. Mira, entonces ya que estamos ahí, de pronto ya hay varios que han ido o varios que faltan. Entonces, un diagrama de flujo es un diagrama donde va a decir el procedimiento. ¿Mañana van a hacer la práctica 1 y 2 o van a hacer todas de una vez? 1 y 2, profe. Entonces, tú lo que haces es colocar, por ejemplo, tomar para tercer alguno de química. ¿Perdón? Fíjate, ya te comparto pantalla y más o menos miras cómo es el diagrama de flujo. Le agradezco ese aporte, profe, muy amable. Mira, entonces, por ejemplo, lo que vas a hacer mañana, ¿qué es? Entonces vas a pesar un pignómetro vacío, puede ser de diferentes formas, lo puedes hacer en Word o en el programa que te quede fácil. Entonces vas a colocar, por ejemplo, para tomar la densidad del líquido, peso de pignómetro vacío, después se le agrega la sustancia, peso de pignómetro lleno, después vas a hacer el cálculo y eso es como el diagrama de flujo. Si vas a hacer el tema de la parte de materiales, entonces es como coger el procedimiento, el que está en la guía, pero te lo muestro. Ese sí lo tienes, ¿sí? Sí, señora. ¿Tienes? ¿Sí? ¿Sí lo tienes? Estoy aquí revisando el archivo y creo que sí lo tengo, pero de todos modos aprecio lo que me pueda aportar en este momento. Listo, ya te digo. Entonces, por ejemplo, lo que se va a hacer. Este es el protocolo de química general.
ese lo tienes, ¿sí? Donde dicen las prácticas que se Sí, van a hacer. señora, sí, señora, eso lo descargué justamente del ambiente de aprendizaje. Listo, entonces lo que tú vas a llevar es, entonces práctica 1 que se realizan, vamos a reconocer materiales de laboratorio y normas de seguridad. Entonces un diagrama de flujo. Entonces, ¿qué haces? Entonces, acá está el procedimiento, acá está toda la teoría de la parte de importancia para trabajar en un diagrama, en un laboratorio de química. Entonces, mira, tiene 3 partes. Dedicará para que el estudiante reconozca diferentes materiales. Segundo, conocer diferentes normas de seguridad. Y tercero, ya emplear material de vidrio para medir masa y volumen y determinar densidad. Entonces, acá tú dices reconocimiento de material de laboratorio. Entonces, por medio de cuadritos vas haciendo. Entonces, por ejemplo, observar materiales de vidrio y ya empiezas a clasificarlos y ya vas haciendo como el procedimiento en cuadritos. Entonces, si tú ves en la parte de los anexos, que es para hacer los informes, eso lo puedes también llevar impreso para irlo diligenciando. Entonces, acá te pide material de vidrio. Entonces, por ejemplo, tomas la foto de un vaso de precipitado. ¿Y para qué sirve? Para medir líquidos. Pero entonces lo que tienes que llevar mañana es el diagrama de flujo. Entonces, por ejemplo, observar material de vidrio. Entonces, algo muy sencillo. Entonces, primero que es observar material de vidrio. Digamos, lo puedes clasificar como para volumen, para masa, y va siguiendo. Después, esa es la primera parte. La segunda parte dice que toca es mirar las etiquetas de los normas de seguridad. Entonces te van a mostrar, por ejemplo, unos reactivos. Entonces, ¿tú qué haces? Se observa el sistema globalmente armonizado de sustancias químicas y se coloca la etiqueta. Muy, muy sencillo. Entonces, por ejemplo, ya la parte de densidad. ¿Qué tienes que hacer con densidades? Entonces, haces unos cuadritos. Pesa un pignómetro con su respectiva tapa. Después registrar el volumen. Es como en forma de diagrama de cuadritos. Vas haciendo el procedimiento. Entonces, por ejemplo, acá voy a identificar, determinación de densidad, es el título. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pesar un pignómetro vacío, después pesar un pignómetro con sustancias. ¿Qué sustancias vas a utilizar? Entonces, vas a utilizar, según lo que dice la guía, ácido acético, glicerina, agua, muchas de las sustancias que te den en el laboratorio. Y así lo llevas. Entonces, no sé si Profe, el perdón tutor, que te interrumpa. dime. Yo tuve hoy laboratorio, entonces de pronto para que el compañero se guíe un poquito más. Sí, Laura, eh, cuéntame. la instructora, o bueno, la tutora que nos acompaña durante el laboratorio nos muestra todos los elementos de vidrio y metales que hay, nos explica las funciones de cada uno de ellos. Importante tomarle la foto, colocar el nombre y la función que cumple este elemento dentro del laboratorio, para qué sirve, bueno, etcétera. Pero eso todo lo explica la tutora o la instructora que está ahí acompañándonos en el laboratorio. Y el tema de, digamos, las sustancias, cuando vamos a hacer la práctica del sólido y el líquido, ella nos da también las fórmulas para nosotros poder hacerlo, el gramaje que necesitamos y nos explica cómo utilizar los elementos, bien sea con el agua, la temperatura, bueno, todo eso. Básicamente nosotros tendríamos que llevar solamente el informe, pues para que el compañero le quede un poquito más claro, llevar el informe impreso o digital, como lo veas mejor para ti, y estar atento como a esas instrucciones de ella. Y obviamente pues los elementos de bioseguridad, tapabocas, cofia, gafas, la bata, guantes y donde anotar y escribir. Y ya, no es más. Y no dura tanto tiempo como lo dice en la guía, sino que ponen eso pues por si uno se demora más. Nosotros nos demoramos hoy alrededor de 4 horas. Y el preinforme, lo Ok, que Laura. depende del tutor. Si les dice que impreso o a veces también lo envían al correo. Pero sí, un Exactamente, diagrama de flujo es un procedimiento con los cuadritos, así como ves por internet. exactamente, sí. ¿Listo, Cristian? Ya. Enterado, muchas gracias a las dos y muy atento ya a la clase que muy amable, gracias. No Mejor hay de llevar qué. guantes de nitrilo
porque látex para los químicos no es tan seguro. Entonces, guantes de nitrilo mejor. Sí, sí, sí. Listo. Entonces, ahora sí empezamos con el tema de las soluciones, que eso ya lo van a ver en la parte práctica. Ya esa es la parte de la práctica número 3, van a ver el tema de solución. Entonces, ¿qué es una solución? Una solución es una mezcla de un soluto y un solvente. El soluto generalmente es lo que está en pequeña cantidad y el solvente es lo que está en mayor cantidad. El solvente universal es el agua. La mayoría de las soluciones son con agua. Entonces, es una mezcla de dos sustancias, mezcla homogénea de dos sustancias, soluto y solvente. En la vida real vemos muchas soluciones. Por ejemplo, si hacemos un tinto, ¿cuál sería el soluto? El café y el disolvente, el agua. Si hacemos un jugo o una limonada, sería el soluto, la fruta y el solvente, el agua. También vemos soluciones, por ejemplo, en el aire. En el aire, el soluto es gas, el disolvente es gas y la disolución pues es gaseosa. Cuando vemos el gas carbónico en agua, por ejemplo, en una gaseosa, el soluto es el gas carbónico y el disolvente es el líquido. Cuando tenemos una disolución sólida, por ejemplo, hidrógeno en paladio. Cuando tenemos etanol en agua, es una solución con soluto líquido y disolvente líquido. Cuando tenemos sal, que es el cloruro de sodio en agua, es una solución donde el soluto es sólido y el disolvente líquido. Ya obtenemos el cloruro de sodio. El bronce es una solución o una aleación de cobre-zinc y tanto soluto como disolvente son sólidos. Entonces, no necesariamente tiene que ser líquida la solución, sino hay muchas más. Entonces, en las soluciones en la vida real, en todos los días vamos a ver soluciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué sucedería si a un paciente se le suministrara una solución muy concentrada de un medicamento? Pues perfectamente podemos intoxicarlo, hasta se puede morir. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos o cuando alguien se quiere envenenar, digamos, con algo que tenga con un compuesto de mercurio? El mercurio puede estar en una solución de un sulfato de mercurio o de alguna sal. Pues la concentración es lo que va a hacer el veneno. Entonces puede ser muy diluida, que de pronto va a causar efectos no tan nefastos como si fuera una solución concentrada. ¿Qué pasa cuando adicionamos, por ejemplo, mucho fósforo en un fertilizante? Se nos pueden quemar las plantas. ¿Qué pasaría si encontramos un río que tiene contaminación por nitratos de 25 partes por millón? Entonces, todo eso en el diario vivir vamos a ver concentraciones. En los alimentos, si tenemos muy altos los conservantes, los aditivos, pues ya se nos va a salir de la norma, porque las normas tienen unas concentraciones y puede también generar efectos nocivos a la salud. Por ejemplo, la tartrazina, ustedes saben que es un colorante de alimentos. Si está muy alta, puede causar alergias alimentarias. Lo mismo los bromatos, los nitritos en las sales, en las carnes, que son hasta cancerígenos. Entonces, por eso es importante el tema de soluciones. Entonces, también cuando adicionamos, por ejemplo, tenemos alta concentración de pesticidas en los cultivos, se nos pueden morir las plantas. Y más si no tenemos los elementos de protección personal, pues se pueden recibir todo ese químico en el organismo y pueden pues tener muchos efectos secundarios. Por eso es importante el tema de soluciones. Entonces, lo que les decía, una solución son mezclas homogéneas compuestas por un soluto y un solvente. Entonces, esas mezclas homogéneas o soluciones se miden en concentraciones, que son unas unidades físicas y unas unidades químicas. Unidades físicas tenemos porcentaje peso-peso, que es la masa del soluto, sobre la masa de solución por 100. Tenemos peso-volumen, que es masa de soluto sobre volumen de solución por 100. Tenemos volumen-volumen, que es volumen de soluto, volumen de solución por 100. Y tenemos partes por millón, que es miligramo de soluto por litro de solución. Por ejemplo, en laboratorio, en una parte del laboratorio nos van a solicitar determinar los porcentajes de volumen, peso-volumen de unas soluciones que vamos a preparar creo que es con soda cáustica y ácido acético. Entonces, estas son las unidades físicas. Ustedes, por ejemplo, cuando ven algún medicamento, a veces dice tantas partes por millón o tantos miligramos, o la concentración de tal ácido, de tal sustancia es de tanto. Entonces, a eso se refiere, que hay un soluto y un solvente.
Y también vemos unidades químicas, que es la molaridad, que es moles por litro, molalidad, moles de soluto por kilogramos de solvente, normalidad, que son los equivalentes gramos de soluto por los litros de solución, la fracción molar, que son los moles de soluto, sobre las moles de la solución. Entonces, acuérdense que la solución siempre va a ser soluto más solvente. Entonces, ya cuando lees siempre solución, soluto más solvente. Es la mezcla de las dos sustancias. Entonces, esta diapositiva pues es lo mismo, molaridad, normalidad de las unidades físicas y las unidades químicas. Acá también está el resumen de las fórmulas. Porcentaje peso-peso, peso-volumen, que son fórmulas muy sencillas. Si hablamos de masa o de peso, significa que es una masa de soluto, siempre va a ser el numerador soluto y abajo va a ser masa o volumen de solución. Por eso lo importante de hallar densidades para después poder hacer conversiones y saber tanto la masa como el volumen, despejando de la fórmula sencilla de densidad que es masa sobre volumen. Entonces, esto es Entonces, hagamos un ejemplo. Entonces, el hidróxido de sodio, que es el NaOH, y es de lo más utilizado en la industria, se usa en el procesamiento de textiles de algodón, lavandería y blanqueado. Se encuentra comúnmente en limpiadores de desagües y hornos. También se usa como eliminador de pintura vieja de muebles de madera. Entonces, en una fábrica se preparó una disolución añadiendo 3 gramos de hidróxido de sodio y llevado a un volumen de 500 mililitros empleando agua como disolvente, siendo la densidad de la disolución 1.32 gramos por mililitro, calcular porcentaje peso-peso. En laboratorio las soluciones se preparan en estos balones aforados. Lo que hacemos es pesar el volumen, pesar los gramos de soluto, en este caso hidróxido de sodio, lo disolvemos en un poquitico de agua destilada, después lo llevamos al balón y lo completamos el volumen a 500 mililitros. Aquí ya nos queda la solución. Entonces nos piden hallar la concentración de porcentaje peso-peso. Entonces, el soluto es lo que está en pequeña cantidad, que serían los 3 gramos de NaOH, y el solvente sería el agua, porque aquí lo completamos hasta 500 mililitros. Entonces, ¿qué hacemos? Primero miramos qué datos nos dan. Entonces, nos dan un soluto de 3 gramos, nos dan un solvente de agua y nos dan una densidad de 1.32. ¿Qué nos solicitan? Calcular porcentaje peso-peso. Entonces, como les decía, el numerador es soluto. Entonces, porcentaje peso-peso es la masa del soluto sobre la masa de la solución. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, no podemos decir, de soluto tenemos 3 gramos y de solvente tenemos agua, pero el agua está en mililitros. Y nos piden es la masa de la solución. Entonces, por eso nos dan la densidad. Entonces, densidad es igual a masa sobre volumen. Masa es igual a la densidad por el volumen, porque lo que divide pasa a multiplicar y tenemos una masa es igual a la densidad que nos la dan 1.32 gramos por mililitro por 500 mililitros, que fue la solución que preparamos. Y hallamos una masa anulamos mililitro con mililitro y nos queda una masa de 660. Entonces, despejando ya la fórmula de porcentaje peso-peso, tendríamos que es igual a 3 gramos de hidróxido de sodio sobre 660 gramos por 100. Como son porcentajes, no tenemos unidades, que eso nos da un porcentaje de peso-peso de 0.45%. Ya ahí tendríamos el resultado. Generalmente cuando nos solicitan porcentajes de peso-peso o alguna unidad física o química, pues nos dan los datos. Entonces vemos que es un ejercicio sencillo y eso es lo que van a hacer en el laboratorio. Los que ya lo hicieron se dieron cuenta que ese ejercicio lo solicitaban, parecido a los datos, que hallamos la densidad con el pignómetro, la densidad de la solución, para después hallar la respectiva unidad de concentración. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Entonces tenemos otro ejemplo. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Siempre en las soluciones se va a aplicar la fórmula de la densidad? O sea, la masa sobre volumen. Sí, pues muchas veces porque no tenemos, nos toca hallar volúmenes o nos toca hallar masas. Entonces, por eso generalmente vamos a utilizar la densidad.
En los reactivos químicos también muchos traen el valor de la densidad en la etiqueta, entre las propiedades, porque se utilizan para hacer los cálculos ya de las concentraciones. Algunos análisis nos piden ya que tenga tanta concentración normal, molar, y por eso nos dan esos datos. Ok, gracias. Sí, señora. Entonces, otro ejemplo. En una fábrica se preparó una disolución añadiendo 3 gramos de hidróxido y ya un volumen de 500. Es la misma solución que se preparó en el ejercicio pasado. Entonces, ¿qué nos pide? Vamos a calcular la molaridad. Entonces, tengamos en cuenta, ¿qué es molaridad? Moles de soluto por litros de solución. Ustedes en laboratorio también van a encontrar las soluciones preparadas. La mayoría dicen 0.1 normal, 0.1 molar. Los que estudian, por ejemplo, alimentos, cuando van a hacer la acidez de la leche, tienen que utilizar una hidróxido de sodio 0.1 molar o 0. normal. En todos los análisis de laboratorio nos piden concentraciones para que, pues, como ya son procedimientos estandarizados, no podemos empezar a cualquier cosa, no podemos, porque la química, ustedes saben que tiene que tener es una ciencia exacta. Entonces nos piden la molaridad. Entonces, ¿qué es molaridad? Moles de soluto por litros. La cantidad de sustancia es una mol, porque nosotros podemos decir, ¿qué podemos pesar? Los gramos, los kilos, las toneladas, las moles no. Entonces, ¿de dónde sacamos las moles? Entonces, las moles las sacamos de la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, el NaOH. Entonces, miremos lo de la tabla periódica. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuánto pesa el sodio? 22.99. ¿Cuánto pesa el oxígeno? 15.99. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1. Entonces sumamos y miramos cuántos átomos hay para formar el compuesto. Entonces de sodio tenemos un sodio que pesa 22.9. De oxígeno hay uno, en este ejemplo, que pesa pues 15.9. Y de hidrógeno hay uno que pesa 1. Entonces en total pesa 39.8 gramos por mol. Entonces decimos que una mol del hidróxido de sodio va a pesar el peso molecular, que es 39.8. A veces lo podemos redondear a 40 gramos mol. Y no hay ningún problema porque ustedes también saben que la tabla periódica a veces redondea, a veces no, pues tampoco es que sea tan exacto el valor que se debe dar. Entonces vamos a hallar las moles. Para poder determinar molaridad, vamos a hallar las moles del hidróxido. Entonces, 3 gramos es lo que tenemos, lo que nos dan. Y lo dividimos, moles de soluto, que es el peso del soluto sobre el peso molecular. Así hallamos los moles. Entonces, ¿cuántos moles? El peso del soluto, que nos dan acá 3 gramos, sobre el peso molecular, 39.8 gramos por mol. Anulamos gramos y nos quedan 0.075 moles. Entonces ya sabemos que en esos 3 gramos, en esas 3 lentejitas, en esas poquitas lentejitas que pesamos en la balanza en el laboratorio, hay 0.075 moles. Como nos piden molaridad, entonces molaridad siempre es mol por litro. Entonces 0.075 en, ¿cuál es el volumen del litro que utilizamos? Acá nos dicen 500 mililitros. Entonces siempre recuerden las unidades, convertir siempre las unidades para que no hayan errores. Si tenemos 500 mililitros, sabemos que es 0.5 litros. Hacemos la adición y nos da una concentración de 0.15 molar y ya tendríamos la solución. Entonces son ejercicios sencillos. Lo importante es determinar bien los pesos moleculares, hacer bien las conversiones y también saber pues qué vamos a utilizar, qué fórmula vamos a utilizar. Esas son de las más utilizadas. ¿Alguna duda hasta el momento? Listo, entonces ahora vamos a hacer siempre la respuesta. 0.15 molar equivale a decir que hay 0.15 moles de hidróxido de sodio por cada litro de disolución. Ahora hagamos uno de los ejercicios que nos dice la guía. Entonces, por ejemplo, el primero que dice, se desea preparar 100 mililitros 2 molar de una solución de ácido sulfúrico
a partir de un frasco de almacén de ácido que se encuentra el 98%, que es el porcentaje que nos dan, y cuya densidad de 1.83 gramos por mililitro. Entonces nos preguntan, ¿a qué concentración molar se encuentra el frasco del ácido del almacén? Entonces hacemos la respectiva, hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, pero acá nos dan más datos, nos dan una pureza del 98%, es decir, por cada 100 partes de ácido hay 98 puras. Y lo mismo nos dan la densidad, que es de 1.83. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a pasar lo que nos dan a 2 molar significa que hay 2 moles por litro, pero vamos a preparar solamente 100 mililitros. Entonces, primero que todo, sacamos el peso molecular. Entonces, el hidrógeno pesa 1. El azufre pesa 32, redondeándolo. El oxígeno pesa 16 por 4, 64. Hacemos la suma, la aritmética, y nos da que 1 mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramos. Y empezamos a hacer las conversiones respectivas. Entonces, ¿cómo hacemos la conversión? Por cada, tenemos un porcentaje de pureza del 98%. Entonces, por cada 98 gramos de ácido sulfúrico, por cada 100 gramos de ácido sulfúrico, 98 gramos son puros. Nos dan, y empezamos a buscar cómo anular unidades. Nos dan una densidad de 1.83 gramos por mililitro. Nos dan, sabemos que 1 litro son 1000 mililitros para empezar a anular unidades, y sabemos que 1 mol de ácido sulfúrico pesa 98 gramos. Entonces lo que hacemos es anular unidades. Tal vez de acá a ver si la puedo para empezar a anular unidades, y ya nos queda anulamos unidades y ya nos queda que hacemos la operación, como es multiplicación, multiplicamos numeradores entre sí y denominadores entre sí. Hacemos la división y nos da una concentración de 18.3 molar. Es decir, que es 18.3 moles por litro de solución. ¿Entendido la parte de molaridad? Creo que todos los ejercicios nos piden molaridad y todos pues se hacen de la misma manera. ¿Entendida esa parte de molaridad? Entonces, utilizamos los datos que nos dan para poder anular unidades, y poder ya despejar. Entonces, hasta aquí va claro, todos los ejercicios nos piden molaridad. Entonces, anulamos mililitros, mililitros con mililitros, gramos con gramos, y nos queda el mol. Y ya tendríamos la primera parte. Después nos dicen, ¿qué volumen de soluto se necesita para preparar la solución 2 molar? Entonces, ¿qué sabemos? Que 2 molar significa que hay 2 moles de ácido sulfúrico por cada litro de solución. Entonces, por cada litro de solución, habíamos hallado que hay 18.3 moles de ácido sulfúrico. Y necesitamos preparar 100 mililitros. 100 mililitros son 0.1 litros. Hacemos la relación, la multiplicación, y nos daría 0.0109 litros, que si lo pasamos a mililitros, sería 10.9 mililitros de ácido sulfúrico al 98%. Esta es una forma de hacerla. Otra fórmula es haciendo una dilución. Como tenemos un frasco original y vamos a preparar una solución sacando del frasco el ácido, para diluciones podemos decir que volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2. Teniendo volúmenes y concentraciones, y en laboratorio se utiliza mucho para no estar haciendo tantos cálculos, sino simplemente ya como tenemos un volumen 1
que ya lo tenemos acá. Tenemos un volumen de 100 mililitros y tenemos una concentración que llamamos de 18.3 y queremos preparar una concentración 2 molar. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces despejamos. Volumen es igual a volumen por concentración sobre concentración 1. Entonces, el volumen 2 que nos dan es el que vamos a querer, vamos a buscar cuánto necesitamos de ácido para que nos quede 2 molar. Y la multiplicamos por 100 mililitros, que es lo que queremos preparar, sobre 18.3 molar, que fue lo que nos dio. Anulamos mol y con molaridad, y nos da un volumen de 10.9 mililitros, que fue lo mismo que hicimos acá, que son como diferentes formas de hacerlo, pues que nos da el mismo resultado. Entonces podemos utilizar la fórmula de dilución o simplemente buscamos cómo empezar a anular y cómo que nos quede un volumen. Con los datos, pues, que nos dan. ¿Acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá todo claro? Todo bien, gracias. Otra parte que nos preguntan, ¿cuál es la concentración normal? ¿Cuál es la concentración normal del ácido, de la solución final? Entonces, ¿qué sabemos que es normalidad? Normalidad es equivalente gramo por litro de solución. Entonces, cuando hablamos de normalidad, de pronto en la web explicaron bien que era un equivalente gramo. Que el equivalente gramo es la carga, el peso molecular de la sustancia sobre la carga que tiene. Entonces, por ejemplo, una mol de ácido sulfúrico tiene 2 equivalentes gramos. ¿Por qué? Porque acá tenemos hidrógeno 2, que la carga es positiva, y el ion sulfato, que es 2. De la carga de esta molécula de ácido sulfúrico es 2. Por eso, los equivalentes sería, por cada mol de ácido sulfúrico, hay 2 equivalentes de ácido sulfúrico. Y como nos dicen que la concentración final es de 2 molar que necesitamos, entonces necesitamos que sean 2 moles de ácido sulfúrico por cada litro. ¿Y cuánto es la normalidad? Entonces sabemos que una mol de ácido sulfúrico son 2 equivalentes de ácido sulfúrico. Entonces cancelamos moles y nos queda que 2 por 2 es 4 normal. Esta es una forma de hacerla. Otra forma de hacerla es que normalidad es igual a los equivalentes gramos por la molaridad. Sabemos que los equivalentes del ácido sulfúrico son 2, por lo que les dije la carga, que es acá B2 el ion sulfato, y para que nos queden 0, pues el hidrógeno positivo con 2 del hidrógeno, pues nos da 2 por la molaridad. Estamos hallando la concentración de la solución final, que es 2 molar. Entonces la multiplicamos los 2 por 2 molar, que eso equivale a 4. Entonces nos quedaría que era 4 normal. Entonces de una forma o de la otra, pues nos da lo mismo. Lo mismo para calcular volúmenes de soluto, para concentraciones. Se puede hacer de diferentes maneras, también pues utilizando los datos y como lo quieran ver. Entonces, así se hacen los ejercicios de soluciones. ¿Alguna pregunta de algún específico o cómo van ahí o lo quieren intentarlo hacer o me lo muestran por el foro, por el chat? ¿O quieren que les explique algo más? Yo puntualmente me gustaría ver si podemos revisar los puntos 2, 3, 4 y 5 que son diferentes al 1, porque para los 2, 3, 4 y 5 pasan a revisar porcentaje peso a peso y la fracción molar del soluto, por favor. Listo, sí señor. Entonces hagamos el segundo. Entonces el segundo también nos va a pedir una molaridad. Entonces se desea preparar 100 mililitros, 1 molar de una solución de ácido bromhídrico a partir de un frasco del almacén que se encuentra el 48% y cuya densidad es 1.49. Entonces, ¿qué nos solicitan? La concentración molar del frasco del ácido. Entonces volvemos a hacer lo mismo. ¿Cuánto pesa el bromo? El bromo es un halógeno, se encuentra acá, 79.9. Redondeamos la 80. Y más
el hidrógeno que pesa 1. Entonces, una mol de ácido bromídrico nos pesa 81 gramos. Entonces, con ese dato partimos, por lo que les digo que toca todo en moles. Entonces, tenemos que 48%, entonces 48 gramos de ácido bromídrico son puros de cada 100. Entonces, 100 gramos, lo que estamos acá de porcentaje, 48%. Entonces, 48 gramos por cada 100 gramos. Y empezamos a buscar cómo vamos a cancelar estos gramos para que nos den moles. Entonces, sabemos que una mol nos va a pesar 80.91 o 81, no, yo redondeando. Y empezamos a cancelar gramos, gramos con gramos. Buscar qué cancelamos. Y sabemos y tenemos que tener la solución en litros. Entonces, para que nos quede litros, debemos utilizar la densidad. Acá cancelamos ya gramos con gramos. Y tenemos que hallar moles, que nos quede en el numerador moles por litros. Entonces, sabemos que 1 litro son 1000 mililitros. Y que la densidad es 1.49 gramos por mililitro. Entonces, si tenemos acá ya mililitro, podemos cancelar. Cancelamos mililitro con mililitro. Y ya nos queda acá en el numerador. Tendríamos todavía gramos, mol, y tendríamos gramos, litros. Pero entonces acá ya tenemos esto, para eso nos dan el porcentaje. Para cancelar acá gramos, entonces ya podemos cancelar acá gramos con gramos. Y ya nos va quedando en la unidad que necesitamos. Entonces, en química utilizamos muchos factores de conversión. Y en estequiometría, en la próxima unidad también se darán cuenta. Entonces, acá ya nos queda en el numerador, ya tendríamos mol y ya en el denominador tendríamos litro. Entonces, ya simplemente hacer la operación. 48 por 1.49. 48 por 1.49 por 1000 sobre 100 por 80.91, donde nos da una concentración de 8.839, que lo podemos dejar por como 8.8 molar, 8.84. En los laboratorios generalmente están las concentraciones con una sola cifra decimal, pues dependiendo del análisis que estemos haciendo, pero generalmente se ven con una. Entonces ya tendríamos la primera parte, que es la molaridad. Nos solicitan porcentaje peso a peso de la concentración molar final. Entonces también con los datos que tenemos empezamos como a buscar qué unidades cancelamos para que nos dé peso a peso. Entonces tenemos que una molaridad acá nos dan una molaridad. Entonces, ¿qué significa 1M? Significa que hay una mol de ácido bromídrico por litro. Entonces sabemos que una mol de ácido bromídrico pesa 80.91. Entonces, como nos piden peso, entonces ya podemos aquí cancelar moles de ácido bromídrico con moles de ácido bromídrico. Tenemos que nos quede en peso. Entonces, por eso nos da la densidad. Entonces, por cada 1.49 gramos es por mililitro. Entonces, ahí ya cancelamos gramos con gramos, cancelamos gramos con gramos. Y acá, pues sabemos que 1 litro son 1000 mililitros. Entonces ya también aquí cancelamos litros. Y empezamos a cancelar unidades. Como el porcentaje peso a peso no tiene unidades, las unidades de concentración físicas no tienen unidades. Entonces ya aquí nos queda listo ya para hacer la operación.
y por 100. Entonces multiplicamos. Entonces sería 80.91 sobre 1490 por 100. Y nos daría una concentración de 5.43%. Entonces solamente es como buscar qué podemos cancelar para que nos dé una concentración. Así se puede hacer el porcentaje peso-peso. A veces dicen que también podemos tomarlo como peso-volumen, dependiendo cómo les quede más fácil. Pero la idea pues es utilizar los datos que nos da el ejercicio. Y en la parte de fracción molar, ¿cómo definimos fracción molar? Entonces, fracción molar de soluto va a ser las moles de soluto sobre las moles de la solución. Moles de solución, ¿cuál solución tenemos acá? Ácido bromídrico más agua. El solvente es el agua y el ácido bromídrico es el soluto. Entonces, ¿cómo sacamos? Ya sabemos que tenemos 8.8 moles de ácido bromídrico. Entonces, ahora ya vamos a hallar las moles de agua. ¿Qué agua es el solvente? Entonces, sabemos que los gramos de la solución va a ser igual a los gramos de agua más los gramos de soluto. Entonces, pasamos los 8.8 moles de ácido bromídrico, lo pasamos a gramos. ¿Cómo lo pasamos? Con el peso molecular. Entonces, una mol de ácido bromídrico pesa 81 gramos, que eso nos da 712 gramos de ácido bromídrico. Entonces, ya tenemos los gramos de ácido bromídrico. Ahora vamos a hallar cuántos gramos de la solución tenemos. Entonces, lo mismo, 1.49 gramos por mililitro por 1000 mililitros de solución que tenemos. Entonces, nos da 1490 gramos de solución. ¿Qué es la solución? El ácido bromídrico más el agua. El ácido bromídrico más el agua es la solución. Entonces, ¿cómo despejamos? Gramos de agua es igual a gramos de la solución menos gramos de soluto. Entonces, tenemos acá 1490 gramos de la solución menos 712.8 gramos del ácido bromídrico. Hacemos la diferencia y nos da 777.2 gramos de agua. Estos gramos de agua lo vamos a pasar a moles, porque fracción molar es moles. Entonces, tenemos gramos de ácido, moles de ácido bromídrico, gramos de agua, y ahora lo que hacemos es 777.2 gramos de agua. Una mol de agua, ¿cuánto pesa? Entonces volvemos a la tabla periódica. Oxígeno pesa 16, hidrógeno pesa 1, pero como es H2O, entonces sería 2 por 1, 2, más 16 del oxígeno son 18. Entonces, una mol de agua pesa 18 gramos. Entonces, en 777.2 gramos de agua hay 43.2 moles. Entonces ya tendríamos moles de soluto más moles de solvente. Ya hacemos la división. 8.8 moles de ácido bromídrico sobre 8.8 moles de ácido bromídrico más 43.2 moles de agua. Hacemos como acá sí está sumando el denominador, entonces 8.8 sobre 8.8 más 43.2 queda 52. Hacemos la diferencia y nos da una fracción molar del soluto de 0.16. Igual, la fracción molar pues no tiene unidades, igual que las otras concentraciones físicas. ¿Entendido hasta ahí? ¿O cuál más ejercicio quieren mirar? Sí, profe, está claro. Tengo una duda sobre el quinto, que pues ya puntualmente fue el que me correspondió. La primera fórmula, bueno, en el numeral 1, lo primero que usted hace es revisar la concentración que tiene, ¿sí? Sí, señor, la molaridad. Exacto, o sea, en el numeral 1, entonces eso quiere decir que usaríamos 69% para el numeral 5, ¿sí? Espérame, lo copiamos y lo vamos haciendo. Ok. Entonces, el numeral 5. Entonces, el numeral 5 nos dice
Nos dice que se desea preparar 150 mililitros, 1.8 molar de una solución de ácido nítrico a partir de un frasco de almacén del ácido que se encuentra al 69% y cuya densidad de 1.51 gramos por mililitro. Entonces, bueno, hacemos el peso del ácido nítrico. Entonces, hidrógeno de oxígeno. Entonces, el hidrógeno pesa 1 gramo por mol. El nitrógeno pesa, pues miramos la tabla periódica, ¿cuánto 14. pesa el nitrógeno? 14. 14 gramos por mol. Y el oxígeno pesa 16, pero es HNO3, entonces por 3. Esto es igual a 48 gramos por mol. Entonces, el peso del ácido nítrico, HNO3, va a ser igual a 48 más 14 más 1. 14 más 1 más 48, que nos da 63, ¿sí? Entonces, 63 gramos por mol. Entonces, ya tenemos el peso molecular. Ahora, entonces hallamos, tenemos una pureza del 69%. Entonces, por cada 69 gramos de ácido nítrico, de cada 100 gramos, 69 son puros. Porque ahí tenemos, es una solución de ácido nítrico. Ay, esperen, conecto el computador. Listo. Entonces, de cada 100 gramos de solución, 69 son puros. Ahora lo vamos a multiplicar por, empezamos a buscar, necesitamos tener moles por litro. Y para que nos quede moles por litro, entonces utilizamos el 1.51 gramo por mol. Entonces, entonces la densidad que tenemos, entonces vamos a anular unidades. Entonces, por cada mililitro de solución, cada mililitro de solución pesa 1.51 gramos de solución. Ahora, por cada, necesitamos que nos quede en litros, porque la molaridad es mol por litro. Entonces, por cada 1000 mililitros es 1 litro. 1000 mililitros de solución es 1 litro de solución. Y ahora nos quedaría buscar qué nos queda por mol. Entonces, sabemos que una mol pesa el peso molecular del ácido nítrico. Entonces sería, para que nos quede mol por litro, entonces por cada mol de ácido nítrico pesa 63 gramos de ácido nítrico. Entonces ahora anulamos unidades. Entonces, ¿qué anulamos? Gramos de ácido nítrico con gramos de ácido nítrico. Anulamos gramos de solución con gramos de solución. Anulamos mililitros de solución con mililitros de solución. Y ya nos quedaría mol por litro. Entonces simplemente hacemos la operación. Entonces, ¿cuánto nos da la operación? 69 por 1.51 por 1000. Sobre
63%. Queda 6.300. Eso es igual a 16.5 molar. Porque mol por litro es molar, ¿no? Entonces es igual que mol por litro es igual a 16.5 molar. Entonces ya tendríamos la primera parte. Entonces, ¿a qué concentración molar se encuentra el frasco del almacén? Entonces, a 16.5 molar. Entonces, ahora, ¿cuál es el porcentaje peso a peso de la solución, concentración molar final? Entonces, podríamos hacerlo. Tenemos que, ¿cuál es el porcentaje peso a peso? Entonces, empezamos a utilizar también lo mismo. Entonces, sabemos que 150 mililitros de solución lo vamos a pasar a moles y vamos a mirar para que nos quede porcentaje peso. Entonces, 1.8 molar, ¿qué significa? Que hay 1.8 moles por cada litro. 1.8 moles de ácido nítrico por cada litro o por cada 1000 mililitros de solución. Eso es lo que significa molaridad. Entonces, ahora sabemos que una mol de ácido sabemos que una mol de ácido nítrico pesa 63 gramos de ácido nítrico. Si hacemos esa división, nos da 11.34. Ah, y eso lo multiplicamos por 100. Entonces sería 1.8 por 63 sobre 100. Y nos daría, espérate, 1.8 por 63 igual sobre 1000 por 100. Nos daría 11.34 porcentaje. Entonces, ahí tendríamos la segunda parte. Y ahora, hallamos la fracción molar. Entonces, la fracción molar sería hallar, entonces la fracción molar, tenemos ya la concentración, que es de 1.8 molar. Entonces, hacemos que 1.8 sería ya tenemos 1.8 molar, significa que es mol por litro. Y lo pasamos a gramos para hallar los gramos del agua, porque sabemos que los gramos de la solución va a ser igual a los gramos de agua más los gramos de soluto, que en este caso el soluto es el ácido nítrico. Entonces hallamos los gramos del soluto. Entonces tenemos una concentración de 1.8 molar. Entonces 1.8 molar entonces sabemos que es 1.8 moles por litro. Entonces, ¿cuánto es el pesa el ácido nítrico? 63. Entonces, una mol sería una mol de ácido nítrico pesa 63 gramos de ácido nítrico. Donde esto es igual
a 1.8 por 63, que nos daría 113.4. ¿cuánto? 113.4 gramos de ácido nítrico. Ahora hallamos los gramos de la solución. Entonces ahora tenemos acá que pues ahora ya hallamos los gramos de la solución. Entonces sabemos que 1000 mililitros de solución de eso, 1000 mililitros de solución. Y ahora entonces te lo copiamos de acá para no copiar tanto. Entonces ahí tenemos la densidad. Es exactamente lo mismo que los otros. Pero entonces acá tenemos que la densidad es de 1.51. 51 gramos de la solución por los 1000 mililitros. Entonces sería 1510 gramos de la solución, que sería el ácido nítrico más el agua. Ahora ya podemos restar. Entonces sabemos que los gramos de agua van a ser igual a los gramos de solución menos los gramos del soluto. Entonces los gramos de la solución son 1510 gramos menos los gramos del soluto, que son 113.4 gramos. Esto es igual 1510 menos 113.4, 1396.6. Sí, señora, así es. Gramos de agua. Entonces, ahora tenemos los gramos de agua, lo pasamos a moles. Es 1396.6 gramos de agua. Una mol de agua pesa 18 gramos. Entonces, una mol, para poder cancelar unidades, una mol de agua pesa 18 gramos. Entonces, esto daría igual 77.588 periódico. 18, 77.5 moles de agua. Entonces, ahora lo reemplazamos en la fórmula. Que decimos que fracción molar del soluto va a ser igual a los moles del soluto que serían los moles del soluto, que son 1.8 moles sobre los moles del soluto más los moles del agua, que es el solvente, para hallar moles de solución, porque es soluto más solvente. Entonces, esto sería igual a 1.8 sobre, como ahí sí para no equivocarnos, hacemos la suma del denominador, que sería 77.5 más 1.8, 79.3. Hacemos la división. 0.022. Y esa sería la fracción molar. Y ahí tendríamos los 3 puntos. Así se hacen todos los ejercicios. De pronto lo hacen de otra manera, pero pues si el procedimiento es correcto, pues no hay problema. Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿El tema? Ya hicimos 3 de los 5 ejercicios. Entonces, ojalá les haya quedado claro. Y pues cualquier duda me van preguntando si quieren en el chat. Ustedes también tienen mi teléfono
pues para la idea es presentar los trabajos a tiempo, que aprendan del tema, más no un requisito por hacerlo, sino que aprendan el tema de soluciones en química es de los temas más importantes que hay. Y también pues que ya sepan en la parte práctica, en el laboratorio, cuando les toque hallar las concentraciones, también sepan cómo hacerle el informe. Entonces, ahí están de buenas los que van a hacer prácticas estos días porque ya van enterados del tema y no van en ceros como los que lo presentaron de pronto hace un mes. Y la parte ya cuarta es el tema del artículo. Entonces, es escoger un tema en inglés, un artículo, y hacer como una especie de resumen en inglés del tema que se trata el artículo, ya sea de gases o disoluciones. Entonces nos dan unas que pueden tomarlo como la aplicación del tema. Entonces, industria alimentaria, industria farmacéutica, zootecnia, agroindustria, electrónica. Entonces, los ejemplos que les di, alimentos, utilizan muchísimo lo que es soluciones por concentraciones de aditivos, de conservantes, farmacéutica también en todas las preparaciones de las drogas, zootecnia también al ser medicina, ya las concentraciones que utilizan como remedios, agroindustria también, y electrónica también, y la parte de fluidos y toda esa parte. Entonces, no sé si tengan más dudas y me preguntan pues al interno. ¿Alguna duda, inquietud? Hola, Elizabeth. Elizabeth, yo te escribí y no me enviaste nada. ¿O sí me enviaste estos días? No, pues sí, yo ya te envié el trabajo. Lo que pasa es que estaba muy pesado, no sé si era el momento que yo le insertaba las ecuaciones y no me lo dejaba subir en Word. Entonces hasta que vi a una compañera que lo convirtió en PDF y entonces ya te lo subí en PDF. Listo, yo reviso entre hoy y mañana y te envío los comentarios. Bueno, profe, muchas gracias. Me decías, me escribía. ¿Quién más tiene dudas? ¿Alguno más tiene dudas? No, profe, de mi parte quedaré atento sobre el link de la clase o el CIPAS del día de ayer, puesto que la verdad no pude asistir y no lo encontré pues para poder estar pendiente del proceso. Solamente Sí, es que eso de mi todavía parte. no. Listo, Cristian. Entonces espero que te vaya muy bien en la práctica. Por favor, no se olvidar llevar los EPPs, la bata larga, zapatos cerrados, que son de clima frío, pero no falta. Y Bueno, protegerse señor. bien porque trabajo con químicos es delicado. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces que tengan una buena noche. Quedo atenta pues a las dudas y sugerencias, lo que se les ofrezca con mucho gusto. Y que tengan una buena noche, que descansen. Gracias, profe, igualmente. Que Muchas Dios te bendiga. gracias, profe. Bueno, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Chao.